Muy buenas con todos. En esta ocasión presentamos la defensa de nuestro informe psicológico pericial elaborado con fines académicos dentro del contexto de psicología jurídica y forense. Antes de explicar el contenido del informe, es importante recordar que una pericia psicológica no busca determinar quién tiene la razón, ni establecer la culpabilidad de una persona. La función del perito es aportar la información técnica y científica sobre el estado psicológico de la persona evaluada, para que posteriormente sea la autoridad judicial quien tome las decisiones correspondientes. Como en este caso, la autoridad judicial solicitó una evaluación psicológica forense a María Fernanda, de 35 años de edad, quien presentó una denuncia por presunta violencia psicológica ejercida por su conviviente Carlos. El objetivo principal de esta evaluación fue determinar si existía una afectación psicológica, establecer si esa afección era compatible con los hechos relatados por la evaluada y analizar la consistencia de su relato desde una perspectiva técnica. Respecto a los antecedentes del caso, encontramos que María Fernanda mantuvo una relación de convivencia durante aproximadamente 12 años con el denunciado y tienen dos hijos menores de edad. Según la información revisada en el expediente y lo manifestado durante la entrevista, ella refirió haber vivido una dinámica caracterizada por control excesivo, revisión constante de su teléfono, restricciones para relacionarse con familiares y amigos, descalificaciones verbales, intimidaciones y destrucción de objetos dentro del hogar. Como consecuencia de estas situaciones, comenzó a presentar diferentes síntomas emocionales, entre ellos la ansiedad, dificultad para dormir, pesadillas, irritabilidad, episodios frecuentes de llanto, problemas de concentración y sentimientos persistentes de culpa. Además, existían otros elementos importantes dentro del expediente, como el parte policial, el informe social y testimonios vecinales que complementaban la información obtenida durante la evaluación. Es importante mencionar también que el denunciado negó haber ejercido cualquier tipo de violencia psicológica, aspecto que fue considerado dentro del análisis objetivo de este caso. Bueno, también uno de los aspectos más importantes del informe fue la metodología utilizada. En psicología forense no es suficiente también aplicar únicamente una prueba psicológica o realizar una entrevista. Por lo contrario, la evaluación debe integrar diferentes fuentes de información para obtener conclusiones más objetivas y científicamente sustentadas. Por esta razón, utilizamos cuatro procedimientos principales. El primero, que fue la entrevista psicológica forense semi-estructurada, en la cual esta entrevista permitió explorar la historia personal de la evaluada, su relación de pareja, los acontecimientos denunciados, la evaluación de los síntomas emocionales y el impacto que estos tuvieron en su vida familiar, social y laboral. También el segundo procedimiento fue la observación clínica forense. Durante toda la evaluación se observaron aspectos como la conducta, la comunicación verbal y no verbal, la orientación, la expresión emocional y la coherencia entre el relato y las relaciones observadas. El tercer procedimiento consistió en la revisión documental, en la cual analizamos toda la documentación disponible dentro del expediente judicial, incluyendo la denuncia, el parte policial, el informe social y los testimonios vecinales. Esta revisión permitió constatar que la información obtenida durante la entrevista para evitar conclusiones que dependieran únicamente del relato del evaluado. Finalmente, se utilizaron instrumentos psicométricos especializados. Aplicamos el MMPI-2, que permite evaluar características de personalidad y posibles alteraciones psicopatológicas. También utilizamos el inventario de evaluación de personalidad, conocido como el PAI, el cual explora ansiedad, depresión y otras variables clínicas. Además, se consideró el SIMS, que es una prueba destinada a identificar posibles indicadores de simulación o exageración de síntomas. Es importante aclarar que ninguno de estos instrumentos fue interpretado de manera aislada.
Todos los resultados fueron integrados con la entrevista, la observación clínica y la documentación disponible siguiendo los principios propios de la psicología forense. Bueno, también durante el proceso de evaluación identificamos varios hallazgos importantes. En el área emocional, observamos indicadores de ansiedad, preocupación constante, irritabilidad, episodios de llanto y agotamiento psicológico. En el área cognitiva, la aula se encontraba orientada en tiempo, espacio y persona. Su pensamiento era lógico, también era organizada y no presentó alteraciones del juicio de la realidad. Sin embargo, manifestó dificultades para concentrarse y mantener la atención, situación que podía estar relacionada con el estrés emocional y las alteraciones del sueño. En cuanto al área conductual, se identificaron cambios importantes en su rutina diaria, disminución de las actividades personales y limitaciones para relacionarse socialmente. También encontramos afectación en el área social. La evaluada manifestó que progresivamente dejó de mantener contacto con familiares y amistades debido a las conductas de control descritas durante la convivencia. Esta disminución de las redes de apoyo constituye un factor importante, muy fundamental, porque puede aumentar la vulnerabilidad emocional de una persona. En el área laboral también existen repercusiones, que en este caso la evaluada refirió dificultades para concentrarse y que el empleador había observado una disminución en su rendimiento laboral. Desde la psicología forense, estos hallazgos resultan compatibles con personas que presentan niveles elevados de ansiedad y estrés prolongado. Sin embargo, es importante aclarar que estos resultados describen únicamente el estado psicológico de la evaluada y no permiten establecer por sí mismos que existió un delito. Bueno, también otro aspecto también relevante fue el análisis de consistencia del relato. También durante la entrevista observamos que María Fernanda presentó una narración organizada, cronológica y coherente. Su expresión también emocional era congruente con los acontecimientos que relataba. También mantuvo una actitud colaboradora durante toda la evaluación. Además, no se identificaron indicadores conductuales evidentes de simulación. No obstante, como se explicó en el informe, la ausencia de indicadores de simulación no significa automáticamente que todos los hechos hayan ocurrido exactamente como fueron narrados. La psicología forense, como sabemos, trabaja con probabilidades técnicas y nunca reemplaza la función del juez. Precisamente por esta razón, una de las principales fortalezas del informe fue mantener la objetividad. En ningún momento afirmamos que el enunciado era culpable, tampoco concluimos que existía un delito. Lo que establecimos fue que los síntomas observados eran compatibles con una respuesta emocional frente a la experiencia interpersonal altamente estresante de la evaluada, considerando el relato de la persona y la información disponible. Este principio de imparcialidad constituye uno de los pilares fundamentales del trabajo pericial. Bueno, y con la base de toda la información obtenida, también elaboramos 6 conclusiones principales. Que la primera fue que la evaluada presenta indicadores claros de afectación psicológica caracterizados por ansiedad, alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración y malestar emocional. La segunda establece que dichos indicadores son compatibles con situaciones interpersonales estresantes como las descritas durante la convivencia. La tercera también concluye que mantiene funciones cognitivas conservadas y y adecuado al juicio de realidad. La cuarta señala que el relato presentó coherencia interna y congruencia emocional. La quinta indica que no se observaron indicadores evidentes de simulación durante la evaluación. Y la sexta nos recuerda que ninguna de estas conclusiones determina la responsabilidad jurídica del juez. Finalmente se emitieron varias recomendaciones.
Se sugirió que la evaluada reciba atención psicológica individual para trabajar el manejo de ansiedad, la regulación emocional, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de estrategias de afrontamiento. También se recomendó realizar seguimiento psicológico para valorar la evolución de la sintomatología. Otra recomendación importante fue fortalecer las redes de apoyo familiares y sociales. Además, debido a la existencia de los dos hijos menores de edad, se consideró necesario evaluar también el contexto familiar con el fin de proteger su bienestar emocional. Bueno, y como conclusión final, consideramos que este informe cumple con los con los principios fundamentales de la psicología forense. Se trabajó con objetividad, imparcialidad y rigor científico, integrando diferentes fuentes de información, evitando emitir juicios jurídicos que correspondan exclusivamente a la autoridad competente. Nuestro trabajo como peritos consistió únicamente en aportar evidencia psicológica técnicamente fundamentada para contribuir al proceso judicial. Muchas gracias. Gracias.